La pregunta está relacionada al grado de utilidad que puede tener una reconstrucción virtual en el proceso penal, es decir, al aporte concreto que nos va a dar la incorporación de este trabajo pericial. ¿Todo caso criminal se tiene que reconstruir? ¿O todo caso criminal es necesario que se reconstruya? Yo entiendo que no. Para que se reconstruya tiene que haber un aporte concreto a la investigación criminal, ¿sí? En casos criminales sencillos, en el cual no está discutida la secuencia fáctica, sino por ejemplo la calificación legal, no va a ser necesario utilizar estas técnicas. Solamente, a mi modo de ver, se tienen que dar en alguno de estos tres presupuestos. Hay hechos criminales que tienen circunstancias fácticas complejas de explicar simplemente con palabras. Ustedes saben que un principio general tanto de la criminalística como de la ciencia jurídica, es la reconstrucción conceptual del hecho histórico. Toda vez que no existe un caso criminal que no se tenga que reconstruir, que no tengamos que buscar estas huellas y rastros en un pasado y luego transmitirlo como si fuera una película, siempre estableciendo estas circunstancias de tiempo, lugar, modo y persona. Ahora bien, en estos casos complejos, difíciles de explicar, cuando hay mucha prueba, o que hay circunstancias fácticas que realmente no se entienden bien para explicarlos con palabras, resulta dirimente establecer estas nuevas tecnologías para dejar claro cómo se dieron los hechos, ¿sí? ¿Cómo se transmite esta información? ¿Cómo se transmite la conclusión pericial? Simplemente yo entiendo que son de tres maneras. La primera de ellas es simplemente por escrito o de manera verbal, lo relacionamos de esa misma forma. Es decir, cuando el idóneo, cuando el perito, le transmite las conclusiones al juzgador simplemente en su informe pericial como una conclusión escrita o en el juicio oral de manera verbal, que básicamente es como nos enseñaron nuestros antiguos profesores. El tiempo evolucionó, se empezó a poder escanear las fotografías y ya se incorporaba en la prueba técnica, ¿sí?, en el informe técnico pericial, fotografías estáticas que nos ayudaban a explicar mejor nuestras conclusiones, sea un siniestro vial, la huella de frenado o una pericia balística, donde está posicionado el disparador de acuerdo a la vaina, el casquillo para otros países, o una gran infinidad de ejemplos, por ejemplo en medicina forense, sacar fotografías de autopsia y poder explicar claramente dónde está el orificio de entrada, el orificio de salida, en el juicio oral sobre todo. De esta manera nosotros nos va a permitir explicar con mayor claridad, ya que estamos reforzando nuestras conclusiones orales o escritas con una imagen estática. El tiempo avanzó, se fueron desarrollando nuevas tecnologías y actualmente se puede ilustrar la prueba no con una fotografía, sino con 29 o 30 fotografías por segundo, que es básicamente la animación virtual, que es mucho más significativo en el contenido, ya que no solamente vamos a mostrar una fotografía estática, sino que vamos a representar personajes en un escenario del crimen tridimensional, a escala real, proporcionada, con las mismas vestimentas, textura, rasgos fisonómicos, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a trasladar nuestras conclusiones de una manera un poco más dinámica, ¿sí? No solamente diciendo dónde estaba posicionado el disparador, sino cómo se fue desarrollando este hecho delictivo. En situaciones complejas, por ejemplo, acá vemos una causa simplemente con planimetría, en el cual registra rastros de interés forense como casquillos, proyectiles secuestrados, en el cual víctima y victimario se realizaron disparos con sendas armas de fuego, en el cual hubo 4 disparos por una parte y 2 por otra. Resulta muy complejo explicar simplemente con palabras cómo se fueron moviendo esta víctima y victimario dentro de nuestro local. Con la utilización de estas técnicas no vamos a dejar lugar a duda de dónde estaba parado cada uno y cómo se fueron desenvolviendo estos hechos que se están investigando. Un segundo aporte que pueden tener estas técnicas en el proceso penal es cuando se utilizan como técnica de litigación en los procesos orales, ¿sí?, sea en el juicio oral o en las audiencias previas al juicio, ligadas directamente al nivel convictivo de la prueba, para trasladar de una manera mucho más categórica y convincente para el juzgador, ¿sí? Está relacionado también con la recreación mental del hecho histórico, temas que están desarrollados en el apunte teórico que se les adjunta. Y por último, definitivamente el aspecto más significativo que puede tener la recreación virtual dentro del proceso penal.
que cuando después del estudio interdisciplinario se incorporan nuevos elementos de prueba que no existían antes de este trabajo pericial, que vamos a profundizar en el segundo módulo en el análisis concreto de un caso criminal. Les agradezco nuevamente su participación. Quiero recordarles que esta clase se complementa con el apunte que se adjunta en esta plataforma educativa. Y el próximo paso va a ser realizar una pequeña tarea, una pequeña evaluación, en el cual repasaremos los contenidos de este primer módulo. Espero que haya sido de tu interés. Será hasta la próxima.